Buen día, mi nombre es Jessica Calderón y ahora vamos a hablar sobre la civilización maya, sobre la historia de Guatemala. Cuando hablamos de historia de Guatemala, pues se nos viene a la mente lo que es el periodo hispánico que se dio a finales del siglo XV. Sin embargo, Guatemala cuenta con una historia mucho más grande y antigua a este periodo. Tal es el caso de la civilización maya y pues toda la relación que hubo en Mesoamérica. Cuando hablamos de la civilización maya, pues hacemos referencia a estos periodos que se llevaron a cabo dentro de todo este tiempo, periodo clásico, preclásico, clásico y posclásico, periodos en los cuales se fueron desarrollando diferentes actividades, se fueron desarrollando diferentes civilizaciones, la civilización maya se fue desarrollando en diferentes características, siendo el periodo clásico pues el auge especialmente en ciertas áreas, como es el caso de las tierras bajas. La civilización maya nos ha dejado bastante hasta el día de hoy, tal es el caso de los calendarios mayas, la escritura maya y los documentos que ellos nos han pues dejado y que todavía podemos investigarlos y tenerlos a la mano, tal es el caso del Popol Vuh y los anales de los cachiqueles. Ya. Yeah. El proceso de invasión, pues de conquista se dio no únicamente en Guatemala, todo se inició justamente desde México. Allí fue donde se inició pues la llegada de los españoles tratando de encontrar en la mayoría de los casos pues recursos, tal es el caso del oro, plata y pues muchos recursos o minerales preciosos para ellos. Ellos entraron por México, conquistaron México primero y luego entraron a lo que es la región de Guatemala, entrando principalmente por el sur, invadiendo Retauleu, subiendo hacia Quetzaltenango y pues básicamente teniendo un gran conflicto, una gran pelea con los quichés en esta área, Quetzaltenango, Totonicapán, el quiché justamente en el área de Gumarcaj. Luego pues hay una, gracias a ese conflicto que había entre los diferentes grupos, pues los españoles pudieron aprovecharlo como una estrategia para poner en rivalidad a cada uno de ellos, los quichés contra los cachiqueles, los sutuiles, etc. Entonces, pues fueron al área de Ixinché, donde se estableció básicamente el primer asentamiento, la primera capital reconocida para Guatemala. Se invadió también todo el área de los sutuiles y pues así se fue llevando a cabo la historia de forma bastante violenta, con conflictos, con guerra y pues básicamente eh, conquistando cada una de esas áreas y pues esclavizando a los indígenas específicamente. Todo esto a través pues, de alianza y también de traición entre cada uno de ellos, siendo pues Pedro de Alvarado y su hermano Jorge quienes básicamente comandaron todas estas actividades. Dentro de las principales consecuencias que ha tenido pues esta invasión, no solamente a Guatemala, sino al resto de Centroamérica, pues ha sido bastante influyente en cuanto a la religión, la economía y el comercio. Durante todo el periodo de conquista, vamos a decirle, pues hubo una gran imposición de orden político español, y esto era específicamente a base de pues, la reducción de los indígenas en los poblados y obviamente después de la reducción de los indígenas también la explotación laboral, la explotación de mano de obra de estas personas y de sus recursos. Eh, con el paso del tiempo, pues las entidades religiosas se fueron dando cuenta de la gran cantidad de abusos que se estaba cometiendo en toda esta región y había ciertas personas que estaban realmente interesadas en poder ayudar a reducir estos abusos. Tal es el caso de Fray Bartolomé de las Casas, quien pues llegó a Guatemala específicamente con el propósito de ayudar y de encontrar los medios para poder reducir esa cantidad de abusos por parte de los conquistadores. Pues a causa de no haber podido encontrar el oro y la plata en cantidades que ellos estaban buscando en toda el área de Guatemala, pues se enfocaron en el comercio específicamente del cacao, del añil, de la cochinilla,
de madera y pues de plantas medicinales. Ya sabemos que nuestra posición geográfica pues es bastante dada a este tipo de producción y pues era algo nuevo para ellos. Este tipo de productos también es una influencia de parte nuestra hacia ellos y podemos decir que en ese caso pues se empezó a desarrollar este tipo de comercio entre Guatemala y Europa en general a través de España. Después de pues, un largo tiempo, un periodo bastante grande de abusos, explotación de estos recursos ya mencionados, etcétera, se empezó a dar un poco la división de gobierno que se tenía en la región, esta división específicamente entre los criollos y los peninsulares. Pues los criollos pensaban que los peninsulares tenían un poquito más de privilegios, los peninsulares se consideraban como superiores a los criollos y pues empezó a dar esa división política entre ellos, lo cual marcó pues otro periodo dentro de la historia de Guatemala. Y entonces, pues después de todo ese conflicto, pues llega el periodo republicano, un periodo donde básicamente en base a ese conflicto entre los criollos y peninsulares se empezó a generar la idea pues de la independencia, la idea de poder independizarse de España, de poder manejar todos los recursos que se tenían aquí por los mismos criollos, las mismas personas que ya habían trabajado en esta región. Hubo muchos movimientos independentistas, pero fue hasta el 15 de septiembre de 1821 cuando se llega a firmar esa independencia de España, cuando se llega realmente a conformar lo que es la Federación Centroamericana, que pues básicamente es lo que hoy en día es Centroamérica, considerado una región específicamente. Durante todo ese periodo de conformación centroamericana y durante el periodo específicamente que funcionó esta región de forma política, pues no funcionó como ellos esperaban, no hubo realmente una unidad política y se seguía buscando entonces después de la independencia de España, se empezó a buscar lo que es la conformación específicamente de la República de Guatemala, esa separación de Centroamérica. Y fue hasta 1847 por el señor Rafael Carrera, o durante el periodo de gobierno del señor Rafael Carrera, que se llevó a conformar la República de Guatemala. Durante todo ese tiempo, por supuesto, había mucha lucha de poder político por parte de todas las personas influyentes que estaban en esta región. Después de muchos conflictos políticos, conflictos por poder, pues se va llegando justamente al siglo XX y a inicios del siglo XX pues es marcado fuertemente por dos grandes dictaduras, específicamente del señor Manuel Estrada Cabrera y el señor Jorge Ubico, dos dictaduras que marcaron fuertemente al país, permitiendo específicamente pues la intervención de otros países, el abuso y explotación de nuestros recursos, el abuso y explotación de nuestra gente, de los indígenas específicamente. Y entonces, en base a su ideología de desarrollo y fortalecimiento de la economía, pues se vio influida fuertemente por el inicio y la aceptación de empresas, específicamente empresas estadounidenses y empresas alemanas que venían al país con la intención de poder crear un poco más de desarrollo y fortalecer la economía de Guatemala, específicamente a través de el comercio de las bananas, que esa es una de las historias más grandes y fuertes en nuestra región, como la banana pues creó imperios muy grandes, no solamente en Guatemala, sino en el resto de Centroamérica, pero Guatemala fue pues básicamente su sede, el país que realmente le cedió la mayor cantidad de poder a esta región. Tenemos en el caso del café también, somos productores de café y pues de la grana también. Después de mucho conflicto entre
el hecho de tener a estas empresas aquí y el hecho de poder permitirles quedarse o salirse, pues hubo también intervención política de algunos países, considerando que hasta cierto punto pues Guatemala se podría convertir en un país comunista, ya que teníamos el caso de pues el señor Jacobo Arbenz Guzmán, quien estaba interesado en quitarles el poder a este grupo de empresas, a este grupo de personas que hasta cierto punto pues llegaron a convertirse en quienes gobernaban y controlaban el poder político y el poder económico de Guatemala. Entonces se llega, después de mucho conflicto entre dejar o expulsar o quitar privilegios a estas empresas, se llega en 1944 a la época de revolución. Y entonces, después de este inicio de revolución en 1944, pues se llega a tener aproximadamente 10 años de gobierno revolucionario, 10 años de lucha por parte de estas personas que trataban de generar pues más igualdad, una participación por parte de los indígenas, una igualdad, más participación de las clases bajas, más apoyo a la gente local, más acceso a educación, más acceso a las tierras o por lo menos devolución de las tierras que les pertenecía a estas personas, etcétera. Hubo mucha lucha por llegar a la igualdad y pues como había mencionado antes, algunos países decidieron intervenir políticamente aquí, considerándose pues países anticomunistas. Recordemos que durante ese periodo pues había mucho miedo, mucho miedo sobre ese aspecto comunista, y entonces viene Estados Unidos y pues se involucra de forma directa en nuestra política y en nuestra economía, enviando específicamente a ciertas personas para que pudieran investigar y pues hacer... hacer real esas ideas de un gobierno comunista. Y entonces justamente gracias a esas intervenciones pues se crea el conflicto interno en Guatemala, un conflicto interno que dura alrededor de 36 años, un conflicto interno lleno de mucha violencia, lleno de mucha injusticia, corrupción, violación de los derechos humanos, por supuesto. Un periodo de tiempo que marcó un periodo bastante oscuro en la historia de Guatemala. Después de pues mucha lucha, después de muchos intentos por terminar también este conflicto y de llegar pues a acuerdos, justamente en el año de 1986 pues se convoca al primer presidente civil o primer presidente no militar, ya que durante pues esos 36 años fue específicamente por gobiernos militares que se mantuvo el control del país. Entonces se inicia justamente en este año también, se inicia todo ese proceso de los acuerdos de paz para poder terminar esa gran lucha que se tenía, y es justamente en el año de 1996 cuando se llega a la firma de los acuerdos de paz. Después de haber firmado esto, pues se suponía que debíamos empezar un nuevo periodo en nuestro país, un nuevo periodo en la forma de vida de la gente. Sin embargo, pues los resultados no fueron exactamente lo que se esperaba. Obviamente hay una consecuencia después de haber vivido 36 años en guerra, una consecuencia social que influyó justamente o que está influyendo justamente en este momento en aspectos como violencia, aspectos como corrupción, en diferente manera, pero seguimos viviendo en condiciones que podrían compararse mucho a esa característica durante la guerra. Sin embargo, hoy en día se trabaja mucho por también mantener pues los derechos humanos, por cuidar los derechos humanos, por generar un poco más de oportunidades, educación, etcétera. Muchas gracias.